Parece que dos pegaron allá. Forcejeando están. De repente se escucha, es una mujer, es una mujer. ¿Por qué le estás pegando? Los que estaban grabando corren a la escena. Es una colisión entre un taxista y una motociclista. Cuidado, tocas a una mujer. Hijo de tantas, la golpeaste, le dice. Y se arma aquella revolución. El caso es que el taxista zorrado dice, no me fijé que era una mujer. La quiso trompear. Y la gente le decía, decile eso a la policía. Mientras la muchacha también lo enfrenta. Una respuesta social, muestra de sensibilidad, es capacidad de reaccionar al mal del otro individuo. Aunque no sea mi familia o mi amigo, ¿funcionará solo con las mujeres o ayudar al colectivo no tiene género? El caso es que estos ciudadanos intervinieron para salvar a alguien de una situación violenta. Siempre es un placer saludarles y agradecerles el que entremos a la comodidad de su hogar para informarse a través de Impacto BTV Meridiano. Les saluda Carlos Ramos y junto con todo el equipo de BTV preparados para llevarles esta hora de información. Un video que se ha vuelto viral en redes sociales porque tiene tópicos diferentes. Lo normal que suele ocurrir en nuestro país son los choques, accidentes en motocicleta, en fin. Eso usted y yo lo conocemos muy bien. Aquí lo extraño es como este conductor de un taxi agrede a una persona que anda haciendo servicio de delivery y al darse cuenta, de hecho le lanza un golpe, pero al darse cuenta que es una mujer, la perspectiva cambia. No solo porque sea mujer tiene que cambiar de reacción, no lo debe de hacer, no busque problema en la calle. Nunca sabe usted con quién se puede encontrar que le puede dar un mal golpe o incluso hasta arrebatarle la vida. Así que un llamado a tener mucha tranquilidad, a ser prudentes, a respetar las señales de tránsito, pero ¿sabe qué también? Sobre todo, respetar a las mujeres. Así iniciamos este informativo, compartimos con ustedes los titulares. Impacto BTV Meridiano. ¿Cómo impactará a Honduras las medidas fiscales que está adoptando el gobierno de los Estados Unidos al cobrar un 3.5% a las remesas? En esta emisión le mostraremos los diferentes panoramas. Recomiendan atenciones psicológicas para la joven madre agresora y para sus dos hijas víctimas de maltrato, hecho que mantiene consternados a los vecinos y a la sociedad. Autoridades de educación advierten que solo si el calor se vuelve más extremo, regularían el calendario escolar. Pacientes renales no quieren recibir tratamiento en el hospital Mario Catarino Rivas. Así iniciamos Impacto BTV Meridiano, el poder de la noticia. Walter Pérez a esta hora se encuentra desde el lugar donde eran víctimas de abuso de forma constante dos pequeñas niñas en edades comprendidas de 1 a 3 años y que ha conmocionado definitivamente a la sociedad. Aquí hay varios aspectos que valorar. En primer lugar, la madre de 16, próxima a cumplir 17 años, que ha sido señalada y flagelada por la sociedad. Pero ¿qué razones la motivaron a ella para esto? ¿Cuál es el pasado que tiene? Pero que sea Walter Pérez que nos muestre el sitio en donde se llevaban a cabo estos penosos sucesos. Walter. Buenas tardes, compañeros. En efecto, ubicado desde el sector de la colonia Villa Delmi, hemos llegado hasta la vivienda donde residían estas dos pequeñas que el día de ayer pues prácticamente los vecinos de este sector de la Villa Delmi preocupados y alarmados ante el maltrato al que eran víctimas por
por su propia madre. Lastimosamente, bueno, las dos pequeñas ya pasaron a poder de las respectivas autoridades. La mamá se nos ha informado que también fue llevada en este caso por la CENAF, debido a que los pobladores de este sector, molestos obviamente por el maltrato que recibían a las pequeñas, no querían verla acá. Esta es la vivienda, la humilde vivienda de madera, donde residían estas dos pequeñas junto a su madre, quien era la que las agredía. Miren, compañeros, aquí hemos logrado ingresar, si me ayuda mi compañero Elvis, hemos logrado ingresar a esta humilde vivienda. Bueno, lastimosamente este es el triste escenario. Caballero, ustedes prácticamente rebalsaron ante el impulso de escuchar esos gritos al que eran expuestas estas pequeñas. Sí, prácticamente todos los vecinos estamos pendientes de las niñas, porque ella las dejaba solas aquí encerradas, sin comer todo el día, y cuando venía solo les venía a pegar. Humildemente vivían ellas, pero no es excusa ante el maltrato, ante la violencia a la que eran expuestas. Sí, ahí le dijo mi esposa que no era excusa, pues, para que les pegara a los niños. Ahora bien, ustedes como pobladores del sector no quieren verla acá. Debe ser obviamente tratada con profesionales, ya sea de la psicología o algún doctor que la revise si es que tiene algún problema. Sí, es lo que queremos nosotros, pues. Y tampoco, como ella anda diciendo que nosotros la queríamos matar, no. Nosotros lo que lo queríamos es que no viniera aquí, pues, y que no le dieran las niñas. Sí. Ustedes ya no soportaban esos gritos, escucharon, ¿era de todos los días esos gritos? Eso era de todos los días. Y cuando estaba aquí ella, eso era de todos los días que le pegaba y las dejaba, y cuando se iba las dejaba con llave. Ahí tenemos unas imágenes, obviamente, donde se miran que están amarradas las niñas. Sí, eso dejo de donde están amarradas las dos niñas, fue en la otra casa donde vivían anteriormente. Y donde hay una imagen, tal vez ustedes la miraron, que está amarrada como de un palo, es aquí, atrás de aquí, podemos ir a ver dónde está. Las amarraba hasta de un palo. Oigan, compañeros, tremenda la situación que se viven en algunos barrios y colonias de la capital, y en este caso estamos hablando de dos pequeñas indefensas que no podían defenderse ante su agresor, en este caso su madre, este ser que les dio la vida y que se convirtió pues prácticamente en su verdugo. Miren, compañeros, este es el árbol donde las amarraba esta joven madre, donde las amarraba. Aquí sufrían violencia las dos pequeñas, caballero. Sí, las dos. No sé si ustedes tienen las imágenes donde la niña está en el árbol amarrada. O sea, es impresionante el calvario que estaban sufriendo estas dos niñas. Sí, era terrible. Bueno, son relatos de los mismos vecinos, compañeros. Miren, este es el árbol y se puede apreciar algunas marcas de las cuerdas aquí en un extremo, donde eran agredidas brutalmente estas dos pequeñas de 1 y 3 años. Esperemos que las autoridades puedan hacer algo, ya que se nos ha comentado también por vecinos del sector que ya las autoridades ya tenían conocimiento, en este caso de la CENAF, ya tenían conocimiento de este caso, no era la primera vez, y obviamente ante todo le volvieron a dar a las niñas, a esta mujer. Así que hay que tener mayor claridad y una verdadera respuesta por parte de las autoridades, ya que esta mujer actualmente no puede tener a las niñas, y de igual forma ella debe recibir un tratamiento si es que tiene algún problema mental. Así que el llamado es directamente a quien corresponda, a las autoridades, al CENAF, Casa Alianza, el gobierno, si puede actuar también ante este escenario donde los perjudicados son los niños indefensos que no se pueden defender. Mi reporte, compañeros, con ustedes. Gracias, Walter. ¿Y cuántas historias de estas se escriben diariamente en nuestro país? Y Casa Alianza cuestiona el actuar de las autoridades de justicia al dejar libre a la joven madre, quien era la verduga de sus mismas hijas de 1 y 3 años de edad. Recomiendan a la vez una atención psicológica de urgencia. La niña es una menor de edad y debe de ser tratada
con un proceso restaurativo, no punitivo. Entonces, partiendo de eso, la niña tuvo que haber recibido el acompañamiento por parte de la CENAF, se le tuvieron que haber realizado una serie de pruebas de diagnósticos psicológicos, salud mental, toxicológicos también, porque pueden haber muchos factores por el que ella actuó. Otro aspecto es que el juez pues tiene que actuar, ¿verdad? Cuando hablamos de justicia, se deben de abordar los dos casos, tanto el de las niñas de 1 y 3 años como el de la niña adolescente, porque hay muchos factores por el cual ella pudo haber actuado de esa forma. Bueno, ojalá y estas 3 niñas sean atendidas de manera urgente. Y cambiamos de tema, ya que utilizando la modalidad de billeteras electrónicas para extorsionar, así operaban en Ciudad de España y sus alrededores 3 mujeres supuestamente integrantes de la pandilla 18, según el informe de las autoridades de la DIPAMCO. La Dirección Nacional de Fuerzas Especiales y la Dirección de Inteligencia Policial han desarrollado operaciones en el Valle de Marateca, específicamente en la colonia Ciudad de España. 3 allanamientos con orden judicial en atención a órdenes de captura. Ha dejado consigo la detención de 3 féminas, quienes son identificadas como Astrid Anarela Ocampo García, Nelly Johanna Montoya Amador y Sonia Margarita Bustillo García. Las 3, según investigaciones, forman parte de una red de extorsiones de la pandilla 18, quienes utilizando billeteras electrónicas movían millonarias cantidades de dinero por concepto de extorsión, de las cuales venían siendo víctimas propietarios de pequeños comercios y operarios del sector transporte. Con estas 3 capturas ya son 50 las personas capturadas que están relacionadas a esta red criminal y que la mayoría de ellas se encuentran guardando prisión en los diferentes centros penales del país. Pero nosotros queremos informar, mediante este allanamiento efectuado en la colonia Ciudad de España, se logró darle captura a estas 3 féminas. Con ello también pues se logró el decomiso de algunos dispositivos móviles, teléfonos celulares y por supuesto otro tipo de documentos que relacionan directamente a estas féminas con las actividades delictivas que venían ejerciendo en nombre de la pandilla 18. Son meses de trabajo de inteligencia e investigación desarrollados, con los cuales se logró en este caso adquirir órdenes de captura en contra de estas féminas. Y según datos de la Cámara de Aseguradoras, solo en los primeros 4 meses de este año los accidentes de tránsito han incrementado en un 14%, lo que les ha tocado desembolsar casi 600 millones de lempiras por reclamos en siniestros viales. Lo que puede evitar el accidente es la educación vial. Como les mencionaba, se ha incrementado la siniestralidad en automóvil, en los seguros de automóvil, que son seguros privados y voluntarios, en un 14%, alrededor del 6% del parque vehicular está asegurado. Entonces esto pues ya al estimarlo a nivel de todo el parque, puede ser que las pérdidas del sistema de salud sean pues sustancialmente más grandes, ¿verdad? Hemos pagado casi 600 millones de lempiras en reclamos y eso solo es para el 6% del parque vehicular, que es lo que está asegurado. ¿En lo que va del año han pagado esta cantidad? 600 millones casi al cierre de abril del 2025. ¿Y cómo están los datos? ¿Han incrementado? Sí, el 14% de incremento en los siniestros. Y 8 meses han transcurrido desde el asesinato del ambientalista Juan López y aún no hay avances para dar con el paradero de los autores intelectuales. Desde organismos de derechos humanos piden celeridad en el caso. Desde nuestra organización primero expresamos solidaridad siempre con la familia y animamos al impulso del caso para que se resuelva de forma integral y pronta. Sobre este caso particular hay que decir que existen personas acusadas por el asesinato, pero que fundamentalmente conforman la estructura sicarial. Esto, digamos, que violentaría, si este caso permanece en esa circunstancia, violenta el derecho a la verdad de las víctimas. Hay una pesquisa una investigación que se está realizando, un peritaje en Estados Unidos en torno a teléfonos celulares, pero que las noticias
dan cuenta de que se puede avanzar más pronto. Los mismos abogados del caso, las mismas víctimas familiares de Juan López han denunciado que el caso debe de acelerarse, debe de dar cuenta de finalmente de quiénes son los autores intelectuales sobre todo y deben de enjuiciarse fundamentalmente. Gracias por seguir con nosotros. Y según economistas, la devaluación del lempira frente al dólar avanza aceleradamente, por lo que al final del año estiman podría llegar a 27 lempiras. Gabriela Plata nos tiene detalles. Gabriela. Así es, muchas gracias, compañeros. En este momento nos encontramos dialogando con el economista Renan Barahona y es importante poder conocer en referencia a cómo se mantiene esa tendencia por parte del lempira, esto cómo podría cerrar el año y asimismo podría continuar devaluándose. A su criterio, ¿cómo lo podría analizar? Sí, gracias. Bueno, en efecto, es preocupante para la población en general el hecho de la depreciación acelerada del lempira con respecto al dólar, ¿no? Parte es esto, acuerdos con el Fondo Monetario, en el cual pues, se estableció una política más flexible en materia cambiaria. Eso se ha reflejado precisamente en esa depreciación más acelerada, que trasciende pues, los 1.20 desde el momento de septiembre, y con una tendencia pues, bastante fuerte en ese sentido. Así que la expectativa podría ser una devaluación o depreciación en este caso que pudiese llegar a unos 27 lempiras. Sin embargo, también recordemos que es un año político y que eso en un momento determinado podría ser que las autoridades establecieran pues una depreciación menos acelerada, ¿no? Pero así como está el comportamiento hasta ahora, la expectativa podría ser llegar cerca de los 27 lempiras por dólar, si no es que a 27 lempiras. Esto tiene un impacto negativo indudablemente en la población, precisamente por lo abierto que es nuestra economía. Es decir, dependemos de manera extraordinaria, mi forma de ver, en cuanto a nuestras relaciones económicas con el exterior, tanto en lo que son exportaciones e importaciones, pero también en cuanto a lo que son a la parte de remesa, ¿no? Eso significa entonces que dependemos demasiado de lo que es el exterior y eso tiene un impacto negativo pues al haber estas modificaciones en cuanto, en este caso particular, a la modificación que tiene la cotización de la moneda dólar. Renan, ¿cómo podemos hacer como país para poder evitar que este problema continúe extendiéndose y asimismo pues generando implicaciones directas sobre la sociedad hondureña, principalmente desde el Ejecutivo? ¿Qué medidas se pueden realizar? Bueno, definitivamente en el caso de la dependencia del exterior, a mi forma de ver, a estas alturas Honduras debiese tener ya toda una planificación en la cual su economía pues tienda a fortalecerse internamente, me refiero, ¿no? Eso posibilitaría pues no depender tanto de lo que son estos recursos del exterior en términos de sustituir pues importaciones, exportaciones que nos permitan pues que estas situaciones de diferenciales cambiarios no impacten de manera tan negativa pues en la población, ¿no? Así que me parece que esa es la posibilidad. Claro, no es una medida de corto plazo. Por otro lado, se pueden tomar algunas medidas como estímulo a lo que es la inversión, que posibilitaría pues acceder a recursos y también pues estimular la economía. Pero en definitiva, la salida nuestra debe ser realmente estimular la economía interna, ¿no? Muchísimas gracias, le agradecemos Renan Barahona, quien es economista, dándonos prácticamente su análisis de cómo podríamos cerrar el año y la devaluación que podría tener el lempira en el país, donde estiman en al menos 27 lempiras podría recaer prácticamente. Parte de lo que nosotros podemos informarles, compañeros, regreso con ustedes hacia los estudios principales. Gracias, Gabriela. Y siempre en este tema, según los datos del Foro Social para el Desarrollo de Honduras, la devaluación del lempira frente al dólar está aceleradamente y continúa esto diariamente depreciándose. El lempira la depreciación hasta el momento es de 3 centavos y lo que va de este mes la devaluación es de 18 centavos. Sobre este tema, Luis Durón nos amplía. Luis. Así es, muchas gracias, compañeros en el estudio. Me acompaña el jefe de investigaciones económicas del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras, Mario Palma, en torno a esa devaluación que está enfrentando el dólar, el lempira con relación al dólar. Mario, ¿cómo está este comportamiento y qué es lo que se espera para finales de año con este tema de la devaluación?
Bien, el precio de venta, que es el que se encuentran los ciudadanos cuando van al banco para el día de hoy, 22 de mayo, es de 26.0625. Esto nos dice que prácticamente diariamente se está deslizando entre 1 y 3 centavos el empira con respecto al dólar. En lo que va del mes tenemos un deslizamiento de 18 centavos y si lo comparamos con el precio que tenía hace un año exactamente, entonces se ha deslizado en 1.25. Ahora, mire, bien interesante lo que está pasando con este mercado de divisas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la demanda de divisa, podemos observar que en los primeros meses de este año hubo una disminución de la demanda de divisas bastante significativo. No obstante, esto no se refleja en la dinámica del precio de la divisa. El programa monetario del Banco Central establece que se va a seguir con la misma dinámica. Por lo tanto, nosotros sí esperaríamos que para el segundo semestre de este año, si siguen los comportamientos, por ejemplo, de mejora en la generación de divisas por exportaciones, básicamente por precios, entonces que de cierta manera se controle un poco el tema del tipo de cambio. ¿Podría detenerse entonces un poco el deslizamiento? Bueno, mire, si la dinámica sigue siendo respondiendo al mercado y la demanda de divisas sigue con el comportamiento de disminución que ha observado en los primeros meses de este año, entonces deberíamos de esperar en algún momento que el deslizamiento por lo menos se desacelere, se controle un poco. No sé si va a llegar al punto de que el empira se pueda apreciar, pero sí en algún momento, de acuerdo al comportamiento, repito, de la demanda de dólares, debería de por lo menos desacelerarse. Gracias, Mario Palma, jefe de investigaciones económicas del FOSDE. Ya han escuchado ustedes, pues va avanzando la devaluación del empira y sin duda que este es un duro golpe para los bolsillos porque es el impuesto que más castiga el bolsillo de los hondureños cuando suben de precio los productos. Compañeros, retorno con ustedes al estudio. Gracias, Luis. ¿Y cómo impactará a Honduras las medidas fiscales que está adoptando el gobierno de los Estados Unidos al cobrar un impuesto del 3.5% a las remesas? Cintia López dialoga a esta hora de la tarde con especialistas y nos amplían, Cintia. Así, buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano, como lo apuntan. Para hablar acerca de esta noticia, me acompaña en este momento el economista Lenín Palencia. ¿Cómo va a impactar este impuesto para las remesas, ya que Honduras es un país dependiente de las mismas? Bueno, tenemos que también pensar que estas decisiones fiscales nos muestran los vientos que soplan por allá en Estados Unidos. Definitivamente nos va a afectar en nuestra economía. Estamos hablando de que, aunque todavía no es ley, porque solo fue aprobado en este momento por la Cámara de Representantes, necesita subir al Senado, donde también puede ser modificada, y después finalmente la firma presidencial, que sabemos que es quien ha estado impulsando este tipo de medidas. Esto puede representar, nosotros en el 2024 tuvimos 9.740 millones de dólares en remesa, crecimos 6.1% con relación al 2023, pero para este año 2025 estimamos 10.200 millones de dólares en en remesas familiares. Estas remesas familiares ya hoy representan un crecimiento de 600 millones de dólares porque llevamos 3.600 acumulados al 20 de mayo. Esta medida puede representar para el año 2025 6.200 millones de lempiras menos para la economía hondureña y cada año puede representar más de 10.000 millones de lempiras menos. Esto sin duda alguna va a afectar la economía nuestra y pone en riesgo la tasa de crecimiento que estimó el Banco Central, que oscila entre 3.5 y 4%. Pero veámosle lo positivo, debe llevarnos a la reflexión este tema, porque nosotros no podemos tener una economía dependiendo de la dádiva o de la generosidad de los ausentes. Nosotros tenemos que construir una Honduras que dependa de la competitividad productiva de los que estamos presentes en Honduras. Imagínate que las remesas familiares hoy representan el 25% del Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos que disminuir ese porcentaje de participación y eso solo lo podemos lograr con producción nacional. Tenemos que impulsar la producción nacional. No podemos nosotros estar dependiendo de las remesas familiares que hoy
superan la generación de dólares que tenemos en camarón, la generación de dólares que tenemos en maquila, en banano. No puede ser. Nosotros tenemos que construir una economía más resiliente para poder enfrentar todos estos retos. ¿Desnuda una economía frágil entonces esto? Definitivamente, es vergonzoso, pero es real. Nosotros dependemos, nuestro Producto Interno Bruto está dependiendo 25% de las remesas familiares, y con esta medida cada año vamos a tener 10.000 millones de lempiras menos en la economía. Muchísimas gracias al economista Lenín Palencia por este análisis en cuanto a las repercusiones que tendría esta medida para la economía hondureña. El informe a esta hora, vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Cintia. Y el expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras espera que el gobierno ya haya iniciado negociación con el gobierno norteamericano con respecto a la reducción del 10% de arancel en los productos exportables. Se piensa aplicar un 10%, ¿verdad? Pero ayer casualmente se hablaba que, por ejemplo, para los arneses, está hablando de un 25%, que son de los mayores exportadores que tenemos nosotros en la parte de maquila. Esto afecta fuertemente los ingresos del país. Todos estos factores tiene que haber una muy buena negociación de país, porque ahorita hicieron algo igual para todo el mundo, ¿verdad? Un 10%, pero después van diríamos, a seleccionar los países que realmente estén, diríamos, alineados con la política de Estados Unidos. Entonces va a depender de la política que el país ejerza para evitar que nos aumenten ese tipo de aranceles. Seguimos informándole en Impacto BTV Meridiano, y en este momento establecemos contacto con Cristina Escobar hasta San Pedro Sula, en donde tiene las reacciones de la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, que se ha referido específicamente a la cerrazón que hay esto en el Congreso Nacional. Cristina. Tal como lo apunta la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, ha estado de visita en San Pedro Sula, pero ha dado declaraciones, sobre todo críticas al Congreso Nacional. Escuchemos lo que ha mencionado. Decirles que lamentablemente, así como lo refleja cada uno de nuestros informes, es un Congreso que va en retroceso, que no hay beneficio para la población hondureña, que se siguen pagando cantidades de salarios, se sigue pagando viáticos, pero no se sesiona. Y cuando se requiere de los votos de las diferentes bancadas es cuando salen, por lo general, estas subvenciones que tanto ya hemos hablado. Así que lamentablemente vemos un Congreso Nacional retrógrado, un Congreso Nacional en donde se denomina que está abierto a todo el pueblo hondureño, y no es cierto. La verdad es que no hemos conocido un Congreso Nacional más cerrado que el actual. En estos días hemos visto los gastos que ha generado el Congreso Nacional en atención a personas que vienen, o que se dice, ¿verdad?, que es atención a personas que vienen de otros países, en donde la verdad que no tienen ni pies ni cabeza. Hemos visto la erogación de un presupuesto en cosas banales, en cosas superfluas, y que no están haciendo el trabajo que tanta necesidad tiene el pueblo hondureño de buenas leyes, de traer una misión internacional, pero que no viene precisamente porque no se modifica, no se deroga y no se legisla a favor del pueblo hondureño. Declaraciones de la directora del CNA, Gabriela Castellanos, donde ha expresado que el Congreso Nacional es un órgano cerrado que va de retroceso y que solo sirve prácticamente para derrochar el dinero del pueblo hondureño. Con esta información retornamos a estudios principales de Impacto BTV. Gracias, Cristina. Y siempre en temas del Congreso Nacional, este día se ha reunido la comisión encargada de lo que ha ocurrido, para investigar lo que ocurrió, mejor dicho, en el proceso electoral interno. Nuestro compañero José Luis Castellanos a esta hora nos amplía. ¿Qué datos hay, José Luis, con usted?
Así es, compañero, muchas gracias. Buenas tardes. En efecto, la comisión que está investigando lo sucedido en las elecciones internas, pues todavía continúa un arduo trabajo que tienen, diputada Silvia Ayala, en cuanto a los avances que se tienen hasta ahora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, venimos saliendo de una reunión de trabajo de toda la mañana donde estuvimos revisando lo que es toda la documentación que fue entregada y la que fue remitida posteriormente por parte de la consejera Cosette López y del consejero Marlon Ochoa. Hemos estado revisando esta documentación que contiene, entre otros, los contratos con las imprentas que fueron las que elaboraron el material electoral, entre ellos las papeletas electorales, que contiene también documentación y comunicaciones internas entre diversas dependencias del Consejo Nacional Electoral hacia los consejeros, hacia el Pleno de Consejeros. Estamos revisando también las actas de remisión de los diseños de las papeletas electorales a las imprentas, las actas de recepción de esta documentación. Revisamos también una auditoría forense que la consejera presidenta ordenó que se realizara sobre el proyecto de transporte. Entonces, esta es parte de la documentación que se ha estado revisando. ¿Van a existir más citaciones a más personas? Cuando terminemos la revisión de la documentación vamos a tomar esa decisión. ¿Se tiene previsto para cuándo finalice esta revisión que están haciendo ustedes y que le expliquen al pueblo hondureño en realidad qué fue lo que sucedió? Vamos a seguir trabajando la otra semana para finalizar con la revisión de la documentación. Recuerde que es documentación que hay que revisar minuciosamente para poder tener un panorama bastante claro de qué es lo que está recogido en esos documentos y con eso proceder a la elaboración del informe. Se hablan de folios, ¿alrededor de cuánto es la documentación recogida? Más de 200 en una parte, más otros documentos que fueron remitidos posteriormente, o sea que estamos hablando de una cantidad considerable de documentos. Perfecto, muchas gracias. La diputada Silvia Ayala, bueno, su opinión en cuanto a cómo avanza precisamente el trabajo de investigación de lo sucedido en las elecciones internas, ya lo ha manifestado, son más de 200 folios, todavía no se tiene una fecha definida de cuándo puedan finalizar y brindar un informe final a la Cámara Legislativa. Este es mi reporte hasta ahora, compañeros, con ustedes. Gracias, José Luis, y cambiamos de tema ya que el gobierno entrega proyecto vial en el municipio de La Vente, en Francisco Morazán. Unos 290 millones de lempiras se destinaron para la construcción de un proyecto vial que beneficia a más de 60,000 pobladores de la zona sur de Francisco Morazán. Nuestro compañero César Euseda nos tiene detalles. César. La población en general, entregando la primera etapa. Bien, muchas gracias, compañeros. En este preciso momento que nos acompaña el ministro de la SED, Octavio Pineda, hablando sobre la entrega de esta infraestructura vial. ¿De cuánto está valorada esta inauguración de esta carretera? Bueno, esta obra está valorada en más de 260 millones, para ser exactos, 263 millones de lempiras. Corresponde a 15 kilómetros de pavimento de concreto hidráulico. Son poco más de 100,000 metros cúbicos de concreto vertido en este lugar. Hicimos prácticamente apertura de brecha, mejoramiento del alineamiento de la carretera, la señalización vertical, horizontal, todos los sistemas de drenaje. Hoy en día la zona sur del departamento de Francisco Morazán tiene una carretera de lujo que va a ser entregada por la señora presidenta en apenas unos minutos. 290 millones de lempiras, pero estas obras no terminan. ¿Qué más proyectos se ven aquí para Opinuca? Bueno, el anhelo de ellos es que sigamos con la pavimentada en otra etapa, sería la segunda etapa. Nosotros tenemos como Secretaría de Infraestructura y Transporte el diseño completo del proyecto, no solamente hasta Reitoca, sino los siguientes municipios también. Sin embargo, son temas de presupuesto, ¿verdad? Hay que entender que una obra de 290 millones de lempiras, ¿verdad? Contemplando también obras adicionales, es un costo altísimo, ¿verdad? Pero el pueblo se lo merecía. De aquí a este lugar se le había estado olvidado por cualquier cantidad de décadas y hoy en día ellos tienen justicia social, tienen una carretera que les va a dar seguridad alimentaria, que les va a dar salud, que les va a dar educación, pero que sobre todo van a tener desarrollo comunitario, desarrollo económico y, ¿por qué no?, traer desde zonas productoras y en este caso ahorrarse el flete hoy en día con una pavimentación de primera categoría. Este está igual o mejor que la CA5 Sur. ¿Cuántas personas se ven beneficiadas, ministro? Aquí en este proyecto de forma directa son beneficiados
los municipios de Lubarén, Curarén, Reitoca, el mismo San Miguelito, la parte de La Libertad, Francisco Morazán. Ves, si tú vienes del sector de La Venta, también de Nueva Armenia. Así que si nosotros contemplamos todos los municipios cercanos, estamos hablando de poco más de 60,000 habitantes beneficiados de forma directa. Pero también, ¿por qué no hablar de lo que pueda venir acá? No solamente en tema de turismo interno, sino en producción, ¿verdad? Hoy en día la zona sur del departamento de Francisco Morazán le abre las puertas a Honduras y tiene una carretera de alta competición a nivel nacional, y eso les va a dar también dinamismo económico, que es lo que nosotros queremos con la señora presidenta para bajar la brecha de la pobreza tanto extrema como pobreza convencional en este país. Muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda, en donde menciona que se han invertido casi 300 millones de lempiras. Nosotros, compañeros, que nos encontramos aquí en este evento, en donde la presidenta Xiomara Castro Sarmiento asistirá dentro de algunos instantes. Continuamos con ustedes en el estudio principal desde el sector de Opimuca, en el sector sur de Francisco Morazán. Bien, gracias, César. Y diversos sectores han sugerido al ministro de Educación suspender las clases ante la ola de calor sofocante que se vive en el país. ¿Qué decisiones han tomado? Cintia López nos tiene más reacciones. Cintia. Así, muchas gracias, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano. Como lo mencionan, hemos dialogado con el ministro de Educación, Daniel Esponda, respecto a las medidas que se van a tomar por la ola de calor que se vive en el país. Ha dicho que no se van a cerrar las escuelas hasta que no hayan condiciones extremas. Escuchamos en este momento sus declaraciones. Bueno, miren, en primer lugar, yo debo decir, y les quiero pedir a ustedes que nos ayuden con eso. Lamentablemente en el país, desde hace algunos años, se ha venido generando un ambiente casi que anti-aulas abiertas. Miren, el calor que están viviendo los cipotes y las cipotas en las escuelas es el mismo de las casas. Las escuelas son el reflejo de lo que tenemos en las sociedades y en nuestras casas. En ese sentido, lo digo categóricamente, hasta no tener condiciones extremas, no vamos a cerrar los salones de clase. Hemos dado 4 recomendaciones importantísimas que los padres de familia tienen que tomar medidas. Una de ellas es que los niños deben de llevar a la escuela suficientes líquidos para hidratarse. Por favor, no les estén comprando basura de bebidas, como bebidas energéticas, bebidas azucaradas. Por supuesto que les pueden dar electrolitos, que es para hidratarse. Esa es una de las recomendaciones que damos. Segunda es la protección contra los rayos solares, es decir, que los niños puedan utilizar gorras y algún otro tipo de protección como lentes. Y por otro lado, ajustarnos a las condiciones que tienen los centros educativos. Tenemos más de 23,000 centros educativos a nivel nacional. En algunos lugares no tenemos aires acondicionados, en algunos otros lugares sí tenemos aires acondicionados. En algunos centros educativos no tenemos árboles, en algunos otros centros educativos sí tenemos sombra fresca de árboles que se han venido sembrando, que ya estaban en el predio. Así que todas estas recomendaciones se deben de ajustar a la realidad de cada centro educativo. Bien, esas eran las palabras del ministro de Educación, Daniel Esponda, referente a este tema de la ola de calor y, bueno, el impacto que está teniendo en los estudiantes de los diferentes centros escolares. El informe a esta hora, vuelvo con ustedes al set principal. Seguimos informándole, según autoridades del Instituto Nacional Agrario, las altas temperaturas registradas podrían afectar las cosechas a lo interno del país. En cierta incertidumbre. Y fíjense que nosotros habíamos pensado que el invierno de este año empezaba el 15 de mayo. Le quiero decir que sembraron muchos compañeros el 15 de mayo y no ha llovido. Y entonces el riesgo que se pierda esa siembra es latente. Un dato así preciso y exacto. Y ahora se nos está diciendo que las lluvias serán en junio, pero igual no sabemos con certeza qué fecha, qué día de junio. Entonces, todo eso es producto del cambio climático. Y cambiamos de tema. Desde la DPI se encuentra Walter Pérez con un reporte sobre la captura de al menos las autoridades de una persona a quienes la vinculan con el delito del asesinato en el sector de Hábitat. Con usted, Walter.
Buenas tardes, compañeros. En efecto, Gisela Santos de la Dirección Policial de Investigaciones a esta hora de la tarde, han capturado a un presunto miembro de estructura criminal ligado al delito de asesinato, su inspectora. Así es, que gusto saludarle, Walter, que gusto poder informar a la población hondureña. Se ha logrado ejecutar esta orden de aprehensión, esto a un miembro activo del grupo delictivo organizado Pandilla 18, ese menor infractor, quien pues ha sido identificado, según los medios probatorios, por los investigadores del Departamento de Delitos contra la Vida. Este joven pues sería implicado en el asesinato de una persona del sexo masculino. Asimismo, se le supone responsable de las infracciones penales de asociación para delinquir, así como privación injusta de la libertad. Esto en perjuicio pues del occiso, quien fue identificado como Josué Armando Andino Gutiérrez, y un testigo protegido. Según detalla el expediente investigativo, pues este joven, junto a otros miembros de este grupo delictivo de la Pandilla 18, habrían interceptado a la víctima cuando este pues salía del centro penitenciario, quien estuvo guardando prisión por los delitos de tráfico de drogas, así mismo como asociación para delinquir. Estas personas pues lo habrían raptado. Posteriormente fue llevado a una zona montañosa de la colonia Hábitat, en donde esos sujetos lo habrían torturado y posteriormente le habrían quitado la vida de manera violenta. Se realizaron las diligencias correspondientes del caso, ya que el cuerpo de la víctima fue encontrado semienterrado. Posteriormente este expediente investigativo fue llevado hasta la fiscalía de turno de esa localidad, en donde pues el juzgado de letras de la niñez y adolescencia, con fecha del 4 de abril del 2025, emitió su formal detención a este joven de 17 años de edad. Donde se cometió el delito, ahí mismo fue capturada esta persona. Así es, en una zona montañosa de la colonia Hábitat se registró ese hecho criminal, y posteriormente en esta zona también en donde residía ese joven fue capturado, quien ya en breves momentos pues será llevado hacia el juzgado que solicitó su formal detención. ¿Se le decomisó algo? No se le decomisó nada, solo pues según se le ejecutó la orden judicial. Muchas gracias, Gisela Santos de la Dirección Policial de Investigaciones. Mi reporte, compañero, junto a Elvis Zambrano, con ustedes. Gracias, Walter. Y diputados de la oposición interpelarán la próxima semana a las autoridades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, por la implementación de los registros biométricos, ya que aseguran que los datos podrían ser utilizados para fines políticos. Gabriela Plata nos sigue informando. Gabriela. Así es, muchas gracias, compañeros. En este momento nos encontramos dialogando con Johanna Bermúdez, diputada nacionalista, y es que ha generado diversas controversias prácticamente pues esta medida por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones con referencia a los datos biométricos, donde ellos descartan que estos serán utilizados prácticamente para el registro en las próximas elecciones. ¿Cómo los califica usted? Mire, cualquier proyecto que se le aprueba libre, que tenga una mínima posibilidad de que atenten contra nuestra seguridad, hay que dudarlo, ¿verdad? Usted sabe que libres son mentirosos, manipuladores, y todo lo que interpretará como les dé la reverendísima gana. Mire, ese tema de la utilización de la biometría en CONATEL para que usted cruce con su teléfono, eso es un atentado contra la privacidad de cada ciudadano. Eso realmente es un atentado, es una violación a los derechos humanos, una violación a su privacidad, una violación a la libertad de prensa, una violación a la libertad de decidir. Y Libre va a tratar de utilizar toda esa información con fines políticos. ¿Sabe qué quiere Libre? Que tener una base de datos con todos los números de teléfono, con la cara de la gente, para perseguir a la oposición, para difamar a la oposición, para despreciar lo que piensan diferentes, para aniquilar lo que piensan diferentes. Ellos quieren tener un control absoluto, como pasa en Venezuela. El mismo mecanismo de control tiene Venezuela. Por eso que Venezuela, en forma unilateral, inhabilitó, por ejemplo, el tema de WhatsApp en todo el país. La misma forma de control absoluto quiere tener este gobierno. Por eso está exigiendo que a partir del 1 de junio usted tenga su número de teléfono, vaya se registre con ingrese todos sus datos, inclusive todo su rostro, para que ellos tengan la información verídica. Nosotros hemos hecho un llamado a CONATEL. La próxima semana va a haber una interpelación para que lleguen a explicar, porque es una violación al derecho constitucional
constitucional que tenemos como ciudadanos a que se respeten nuestros datos. Según lo que afirman autoridades de Conatel, esa sería una medida para poder contrarrestar el cobro de extorsión prácticamente que se suscita desde la llamada. Por favor, paja, no sean cobardes, mentirosos. Si usted sabe que para intervenir las llamadas usted lo puede hacer con los mecanismos de inteligencia. Usted sabe que lo pueden hacer. No necesita tener un control absoluto de los datos de los 10 millones de hondureños para identificar quiénes son los 5, 3, 4 extorsionadores. Esa es la peor de las excusas. Libre quiere tener un control absoluto sobre los más de 10 millones de números de teléfono que hay en este país. Quiere tratar de tener un control sobre lo que dice la oposición, sobre lo que piensan, lo que están en contra del gobierno, lo que hablan, lo que piensan diferente. Libre quiere tener un control. Este es un paso más a la dictadura, es un paso más de la receta al Plan Venezuela. Nuestra información. Muchísimas gracias, diputada, le agradecemos. Es importante conocer pues la posición por parte de los diputados nacionalistas y asimismo de las demás bancadas en referencia a esta medida, donde aseguran la próxima semana se realizará una interpelación a las autoridades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para conocer los alcances de estas medidas que prácticamente ya darían inicio el 1 de junio. Con este informe, compañeros, y con imágenes de mi compañero Luis Sosa, yo regreso con ustedes hacia los estudios principales. Gracias, Gabriela. Rápidamente damos paso a Berenice Amaya desde la Corte Suprema de Justicia. Han llegado pobladores de La Lima, esto del departamento de Cortés, a exigir. ¿Qué es lo que están exigiendo, Berenice? Gracias, compañeros en estudios principales. Efectivamente, ubicada desde las afueras de la Corte Suprema de Justicia, porque en estos momentos se está suscitando una protesta. Han venido pobladores de La Lima, Cortés, a exigir varias cosas. En estos momentos vamos a tratar de conversar con algunos de ellos para que nos manifiesten cuál es la problemática que se está viviendo precisamente en esta zona. Y son muchos los pobladores que han venido con banderas que dicen no a la minería. Pero en estos momentos vamos a tratar de conversar con algunos de ellos para que nos amplíen información, cuál es la problemática, por qué están protestando aquí en las afueras de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es su nombre? Santo David Martínez, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Este es un plantón de la dignidad. Venimos del Congreso Nacional y hoy nos hemos apostado aquí en la Corte Suprema de Justicia y estamos manifestando el rechazo, el repudio del sector organizado del Movimiento Popular y Social hondureño a esta iniciativa de ley que ha presentado el presidente del Congreso Nacional, que se ha denominado la ley del licenciamiento express, ¿verdad? Que es una iniciativa que profundiza el despojo, la amenaza contra los defensores y defensoras del medio ambiente y sobre todo que viene a entregar nuestro territorio y la riqueza de los bienes comunes y naturales del país al extractivismo, tanto nacional y extranjero. Y hoy, aquí en la Corte Suprema de Justicia, estamos exigiendo a esta Corte Suprema que frene las iniciativas de desalojo contra campesinos, barrios y colonias que reivindican el derecho a la tierra y a una vivienda digna. Está una comisión que representa a los distintos territorios movilizados, ahora mismo reunidos con magistrados y magistradas de la Corte Suprema y entregándoles unas observaciones a los protocolos de desalojo que se están haciendo, sobre todo pidiéndoles que se respete el derecho a la vivienda digna, a una reubicación digna y sobre todo que se respete en el tema de la tierra de los campesinos, que se respete la ley de la reforma agraria y que se garantice los derechos de nuestra población. Hasta estos momentos no los han atendido las autoridades. ¿Qué les han dicho? En el Congreso Nacional nos atendió una diputada y le entregamos un pliegue de peticiones y un documento en el cual dejamos manifiesta nuestra rotunda oposición a esa iniciativa de licencias express. Y aquí en la Corte Suprema de Justicia desde hace unos meses tenemos una mesa de trabajo con representantes de la Corte y hoy hemos aprovechado la reunión que se tiene con esta comisión para poder hacer este acto público, esta manifestación pacífica en el cual seguimos exigiendo justicia y sobre todo pues que se respete realmente la voluntad popular. Bueno, muchas gracias a los pobladores de La Lima, Cortés y por supuesto ya hemos escuchado que ellos vienen desde el Congreso Nacional y son varios puntos los que ellos exigen en estos momentos. Compañeros, yo con este contacto informativo regreso con ustedes al Estudio Central. Buenas tardes.
Gracias, Berenice. Así llegamos al final de esta hora de noticias. Les recordamos, 7 de la noche, la emisión estelar, donde estaremos ampliando de estas y otras informaciones. No olvide seguirnos en las plataformas digitales para que esté también bien informado. Que tenga una muy productiva tarde. Con permiso.